Invito a pasar a la compañera Guadalupe Quijano, es técnica en comunicación en el CEBETIS 19, licenciada en Ciencias Políticas y Sociales, maestría en Historia por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad de Colima, becaria de CONACYT. Actualmente es docente del Instituto Superior de Educación Normal de Colima, Campus Tecomán, en las licenciaturas de Educación Primaria y Telesecundaria Docente, en la Maestría de Calidad Educativa. Es estudiante del primer semestre del doctorado en el Centro de Investigaciones Educativas del Estado de Colima, presidenta de OLIN, Espacio Feminista de Colima AC, integrante de MIRA, participa en el campus de Pensadoras Urbanas en 2 municipios de Colima, es docente frente a grupo de nivel licenciatura y maestría y asesora de tesis. O sea, todo eso. Bueno, humildemente vengo con un gusto estar aquí con ustedes, compartir un poco la experiencia que significó en el 2011 los observatorios ciudadanos. Al tiempo, bueno, quiero agradecer el espacio, pero particularmente a Magdalena por la disposición e insistencia a confluir en estos espacios de participación e incidencia y sobre todo de formación continua. Y lo menciono porque mi relación con Magdalena inicia en el 2002 y posteriormente en el 2006 con la Coordinadora por un Milenio Feminista. Y lo menciono porque está muy vinculado a esta experiencia con los observatorios. Fui parte de la formación que se hizo de investigación aplicada en presupuestos sensibles a género y parte de esta formación, o lo que aquí voy a compartir con ustedes, pues es gracias al apoyo y a la asesoría de Magdalena. Quiero iniciar un poco con esta frase que registró el interés de quienes participamos en ese proceso y que lo refería una autoridad de Naciones Unidas. No hay estrategias de desarrollo eficaz en la que la mujer no desempeñe un papel central, pues cuando la mujer participa plenamente, los beneficios pueden verse inmediatamente, ¿no? En las familias, se observan más sanas, mejor alimentadas, ¿no? Aumentan sus ingresos, ahorros e inversiones. Y por lo tanto, lo que es bueno y cierto para las familias, lo son para las comunidades enteras y a la larga para los países. El objetivo de esta humilde reflexión es compartir con ustedes el análisis de la experiencia mexicana en los observatorios como una de las mejores prácticas en la incorporación, por un lado, de la perspectiva de género y por otro, de la rendición de cuentas en el proceso presupuestal, ¿no? Y sobre todo, pues un interés político de que estas temáticas sean incluidas en la nueva agenda que será aprobada en Hábitat 3 en octubre del 2016. El contenido más o menos de la estructura o presentación inició con conceptos claves, algunos de ellos ya se han referido, antecedentes de los observatorios, resumidas cuentas, las 2 experiencias en las que yo participé, 2009 y 2011, aunque haya un antecedente en el 2008 con el análisis de gabinete, y unas pequeñas conclusiones respecto a esta experiencia. Bueno, conceptos claves, observatorio viene de los observatorios astronómicos, un poco de observar lo que ocurre en el entorno, y aplicado a la participación ciudadana, pues son mecanismos de control social, a través de los cuales las ciudadanas vigilan, fiscalizan y controlan la administración y gestión de los recursos públicos, pero también pueden ser de los recursos y el funcionamiento de los sectores privados, ¿no? Que manejen recursos públicos o desarrollen actividades de interés público. En el caso de la experiencia que nos corresponde participar, están vistos como mecanismos y espacios de participación ciudadana en asuntos públicos, porque además de vigilar, observar, hacer comparaciones de la información que se nos proporciona, es evaluar y tener incidencia en la política pública que se determina sobre todo en los diferentes ámbitos de gobierno. El Congreso, el que decide el presupuesto o discute, la administración pública, que es la que ejerce ese recurso que se destina, y por otro lado la incidencia o el posicionamiento político de una agenda desde la perspectiva feminista. Presupuestos públicos, no voy a referir más, es como un instrumento más importante de la política fiscal de un gobierno
con el que cuenta un gobierno, porque en esto se entalla el gasto público, ¿no? El gasto público que define sus ingresos y sobre todo con el objetivo de resolver las necesidades de la población. Por lo menos este debe ser su objetivo, aunque no necesariamente en la práctica eso se ve reflejado. Y presupuestos sensibles a género es otro de los conceptos que se ha abundado de manera generalizada y detallada en las diferentes intervenciones que hemos visto hasta el momento. Puedo decirse que es un término en inglés, pero que entre los debates está el hecho de que no se tradujo de la mejor manera. Bueno, hay quien dice que debió de llamarse presupuestos responsables frente a las dimensiones de género, dado que en el ejercicio de ese género, en esa vida cotidiana, la manera como nos afectan las políticas públicas y las necesidades que enfrentamos son variadas e incluso contradictorias. Si hablamos en las mujeres dentro de los mismos sectores o grupos de mujeres. Y la rendición de cuentas, bueno, esta refiere la supervisión y restricción del poder. Esta supervisión y restricción del poder, en realidad estamos hablando de 3 pilares. Implica, por un lado, obligar al poder a la inspección pública, es decir, que informe de lo que está haciendo, pero no solamente que explique, sino que también justifique sus actos, porque una cosa es que te proporcionen información que poco te aporta en el análisis de lo que están haciendo bien o lo que están haciendo mal, o el impacto de todo ese gasto, ese ejercicio en la vida cotidiana de las personas. Entonces, por un lado, repito, es la obligación de poder abrir a la inspección pública y por otro lado, forzarlo a explicar y justificar sus actos. Y un tercer pilar, que no necesariamente es el más desarrollado en el ámbito de la rendición de cuentas, es la sanción. Muchas veces se limita al castigo público o mediático y no a la sanción administrativa o penal. Entonces, en el camino, bueno, pues se puede decir que este ámbito de la rendición de cuentas es el menos desarrollado, y eso habla, bueno, de un Estado corrupto, de un Estado autoritario, y que si se pretende en un contexto de democracia, esta expresión de rendición de cuentas debería ser base, o es base para hablar o darle el calificativo como democrático. También estamos hablando en este ámbito de la rendición de cuentas como una empresa o una función multifacética, ¿no? Porque es vigilar, es auditar, es fiscalizar, además de lo que ya mencioné, penalizar. Y estamos con ello accediendo no solamente al derecho a la información, sino también al derecho a recibir una explicación sobre el dinero público. El contexto histórico sobre el cual se respalda todo este trabajo de presupuestos sensibles a género con la vinculación de rendición de cuentas, bueno, data desde las conferencias internacionales, que ya se dijo al inicio, pues son mecanismos e instrumentos también de incidencia del movimiento feminista a nivel internacional, que va equiparada con las cumbres, ¿no? que es el propósito, la razón que hoy nos cita. Se ha referido Belén do Pará, por ejemplo. Nosotros referimos Belén do Pará como la Constitución de los Derechos de las Mujeres Latinoamericanas, CEDAW como la gran Constitución internacional, y yo diría que Beijing como el plan de desarrollo, ¿no? Porque es la ejecución y las especificaciones de las políticas, las acciones en específicos en los diferentes ámbitos, económico, educativo, de espacios y de participación pública, de políticas de institucionalización de esa perspectiva, ¿no? Incluso los mismos centros de estudios de género, Instituto de las Mujeres, son producto precisamente de ese programa, ¿no? Que hoy conocemos como Plataforma de Acción de Beijing. Esto nos conduce a ver esos antecedentes y características específicas en México. Bueno, decirles que en esos antecedentes, en el 2002 tenemos en México a nivel federal los presupuestos de mujeres y los presupuestos de igualdad de género. He de decir que antes de ello, del 2008, en el 2006, es parte de la agenda de la Coordinadora por un Milenio Feminista, incluir en su agenda, yo fui parte de ella, Magda fue parte de ella también, incluir en su agenda la incidencia en presupuestos sensibles a género y la rendición de cuentas. Por lo tanto, del proyecto que hoy vengo a explicar, que son los observatorios
los observatorios de rendición de cuentas para evaluar la ejecución de los programas de transversalidad e igualdad, que son parte del anexo 10. ¿no? Eso fue 2006, en el 2008 finalmente, a través de una diputada federal que es parte de Milenio Feminista, se logra la incidencia de esta a través de la Comisión de Equidad de Género del Congreso para asignar a la Unidad de Operación Regional y Contraloría Social de la Secretaría de la Función Pública la implementación de estos observatorios. Hemos visto las experiencias de otros observatorios en el ámbito académico, en el ámbito ciudadano. La mirada que hacíamos desde ese entonces, 2006, era vincular, sí, la organización ciudadana, la incidencia académica, pero sobre todo lo político, que esas acciones, que esa vigilancia estuviera íntimamente ligada con la incidencia política, con las recomendaciones u observaciones en el ejercicio del poder o en el ejercicio del poder público, en este caso, sus recursos. ¿no? Desde esa perspectiva se inicia en el 2008, desafortunadamente se sigue viendo que en un ámbito académico y en esa primera experiencia 2008 es a través de las universidades donde se ejercen los observatorios. En lo personal participo nada más para el análisis de gabinete, que es una de las etapas de esos observatorios, y bueno, las otras dos emisiones o experiencias se generan en el año 2009 y 2011. Nueva cuenta, la Comisión de Equidad y Género del Congreso asigna a la Unidad de Operación Regional y Contraloría Social de la Función Pública los observatorios, denominados, bueno, en parte, bajo licitación. Es otra parte importante, no son asignados a X o Y amistades, sino que es producto de una licitación, se compite, se presentan los proyectos y el que gana es el que tiene el derecho a ejercer, es un recurso que a grandes rasgos pareciera mucho, pero permite evaluar los programas sociales de anexo 10, posteriormente fue anexo 13, sobre el gasto ejercido o etiquetado para mujeres o igualdad de género. Otros cambios posteriores a esta experiencia lo tenemos en el ámbito legislativo y creo que también es producto de esa incidencia de los observatorios, es la modificación a la ley de planificación que incorpora los componentes como objetivos de la ley en su artículo 1, la igualdad de derechos entre mujeres y hombres y la perspectiva de género. Todo ello para garantizar la igualdad de oportunidades y promover el adelanto de las mujeres mediante el acceso equitativo a bienes, recursos y beneficios para el desarrollo. Y el último avance en materia legislativa, bueno, lo tenemos con la reforma a la Ley Federal de Presupuestos y Responsabilidades Hacendarias del 2012, en la que se incluyen los anexos transversales. Entre esos anexos está también el anexo de igualdad entre mujeres y hombres. Estos avances en realidad vemos, es contradictorio, yo lo digo contradictorio porque uno es lo jurídico legal, su aplicación y su impacto en la vida de las mujeres, ¿no? Su ejercicio pues en este anexo y ese presupuesto no era precisamente programas que promovieran la equidad ni la igualdad, ¿no? Además, una de las observaciones que hicimos es que tenían esa perspectiva de equidad, ¿no? Y ya teníamos observaciones de CEDAW diciéndonos que equidad no elimina la desigualdad. Entonces, hablar de equidad en realidad quería como perpetuar el problema y no resolverlo, por un lado, y por otro era eliminar esa desigualdad que se vive en la vida cotidiana, principalmente por las triples jornadas, por el trabajo de economía doméstica, por el trabajo de cuidado, que no son contemplados. Con las cuentas satélites ya es medido, pero no es considerado ni en la asignación de presupuesto ni en los beneficios en programas, que signifique disminuir esa carga de trabajo en las mujeres y por lo tanto en la práctica representa una igualdad sustantiva, ¿no? Los avances sobre materia presupuestal ya se dijo y se habló del proceso de etiquetación, la importancia de incluirla como una categoría y sus respectivos indicadores, los tipos de indicadores de progreso, el impacto sustancial en lo que veníamos refiriendo con la aplicación de las políticas públicas, específicamente en los diferentes programas, pero podemos concluir que en el caso específico de los observatorios vincula esos dos elementos,
la transparencia y rendición de cuentas por un lado, y el otro la inclusión de la perspectiva de género. Y yo diría con un elemento más, que es la perspectiva de derechos humanos, con la reforma al artículo 1 de la Constitución, donde la visión sobre el ejercicio público debe de cambiar. Estamos hablando de un cambio de paradigma, si antes era focalizado, limitado, ahora estamos hablando de que con el cumplimiento de los principios de universalidad, pues estás hablando de que tus programas deben tener la cobertura total, ¿no? Entonces eso, de entrada estamos hablando de otras dimensiones y otras maneras de pensar, y si le agregamos el tema de ejercicio conforme a resultados, bueno, también debería ser otro elemento nodal desde donde se debería ejercer y evaluar los ejercicios presupuestales. Concluyo con esta parte de antecedentes para dar paso a las especificaciones de qué son los observatorios. Los observatorios fueron denominados para la transparencia y la rendición de cuentas en la aplicación de los presupuestos y programas de la Administración Pública Federal en materia de transversalidad de la perspectiva de género. Son órganos ciudadanos conformados para vigilar los recursos federales etiquetados para la igualdad entre hombres y mujeres en el presupuesto de egresos de la Federación. Les decía, se hace convocatorias, invita a sociedad civil, pero también a instituciones académicas, a centros de investigación, incluso a entidades federativas, ¿no?, para que pudieran participar en estos procesos de vigilancia y de rendición de cuentas. Los lineamientos, el cómo iban a funcionar, la estructura, el tipo de trabajo que se iba a realizar, los tiempos, todo lo marca la Secretaría de la Función Pública, y vivimos varios procesos en esa experiencia de los observatorios. Aquí solo pongo de manera general, fueron 5 programas observados en el 2008 y que incluyeron los estados de Baja California, Chiapas, Distrito Federal, Jalisco, Estado de México, Oaxaca, Puebla, Querétaro, Tamaulipas y Yucatán, ¿no? Esos programas venían, por ejemplo, evaluar la aplicación del Fondo para la Transversalidad de Género del INMujeres, el de FONAES, Programa de Apoyo de Proyectos Productivos de Mujeres, Programa de Mujeres del Sector Agrario, Programa de Guarderías y Estancias Infantiles para apoyar a madres trabajadoras de Sedesol y el Programa de Organizaciones Productivas para las Mujeres Indígenas. Estos fueron los 5 programas evaluados en el 2008. En el 2009 implicó los estados de Chihuahua, México, Querétaro y Yucatán. Los fondos evaluados fueron 5, fondo de transversalidad, el de mujer sector agrario, estancias infantiles de nuevo de Sedesol, el de servicios de guardería pero del IMSS, la atención a salud reproductiva, igualdad de género en salud en las modalidades de arranque parejo para la vida, planificación familiar e igualdad de género de salud del Centro Nacional de Equidad de Género y Salud Reproductiva de la Secretaría de Salud, también aplicados en el IMSS y en servicios de estancias de salud. El tercer observatorio fue efectuado durante el 2011, ahí las dimensiones del recurso fueron 20 millones, pero en este caso eran observar 11 programas, 6 con reglas de operación, 5 que son acciones que no tenían reglas de operación, y bueno, que involucra un trabajo impresionante de no dormir varios días, ahí tendríamos que hablar de violencia y reproducción de jornadas de trabajo triples, cuádruples, y que bueno, entre esa experiencia nos correspondió Sinaloa, Zacatecas, Yucatán, no recuerdo cuáles otros. Los programas evaluados aquí ampliaron a estancias o departamentos duramente criticados desde el 2006, como la SEDENA, Secretaría de Seguridad Pública, ¿no?, Secretaría de Gobernación, específicamente CONAVIM, Secretaría de Educación Pública, por mencionar un área que no había sido explorada ni evaluada. Y se continúa con otros programas que ya habían sido revisados, como estancias infantiles, programas de esquemas de financiamiento
y Subsidio Federal para la Vivienda, Fondo de Apoyo para Micro, Pequeña y Mediana Empresa, programas de la mujer en el sector agrario de Promusac, el programa de ahorro de subsidio y crédito para la vivienda, Tu Casa, y el programa de estancias, el programa de organizaciones productivas para mujeres indígenas. En esos esquemas, la experiencia o lo que significó fue un trabajo de campo y de gabinete y de reflexión. Iniciamos 6 meses de trabajo, más o menos, aproximadamente 6 meses de trabajo. La primera etapa, que comúnmente se le denomina trabajo de gabinete, que es la revisión de normatividad. ¿Qué tipo de normatividad? Se revisan convenios internacionales en materia de derechos humanos, no solamente se da un Belén do Pará, sino también los DESCA, ¿no? Y otros, el Pacto el Caribe, lo relacionado con el tema o lo relacionado con el programa. A nivel nacional, desde la Constitución, leyes generales y a lo que se compromete el país en caso de los convenios o instrumentos, si los ratificó o no, y si se presentan los informes, también la revisión que está reportando a nivel internacional a través de los informes, y también la revisión a la legislación nacional, leyes generales y leyes federales, según el caso que aplique del programa que se esté evaluando, la local, si es que aplicaba, porque algunos programas se ejercían de manera federal y simplemente llegaban de manera indirecta a través de folletines o a través de material, no significaba que se ejercieran y se ejecutaran en el Estado, que eso es muy común en los programas federales, ¿no? Se dice, se tiene tal cobertura, tantos estados, y en realidad esos estados, ese recurso significa un folleto y si no hubo recurso personal no se distribuyó, ¿no? A esas dimensiones nos enfrentamos, y en los casos donde implicaba también la legislación municipal, pues también era la revisión de la legislación municipal. Revisado este trabajo, se hacía un resumen ejecutivo donde se, guiado un poco por unas preguntas, se alinea o no se alinea con los principios de derechos humanos, con los principios de igualdad de género, es transparente, la búsqueda era en páginas oficiales, porque también a través de eso se medía si era una página amigable, si la información era de calidad y no chorizos blandos dados como plato completo, dirían. Muy común en el manejo de la información pública. Y bueno, después de este diagnóstico de gabinete, se procede a un diseño de instrumentos, primero elección de técnicas e instrumentos para dar paso al trabajo de campo. Implicó el diseño de entrevistas en profundidad, de grupos focales, de encuestas y cerrar con foros. Los tipos de informantes fueron muy variados. Los tipos de informantes, según los programas, eran usuarias o beneficiarias, directores de programa en los estados o en los municipios, según fuera el caso, diputadas federales o locales vinculadas con el programa o vinculados con el tema, según su área, si conocían o si tenían incidencia, si hacían su trabajo o no. La delegación, las representantes delegacionales en los estados y los funcionarios federales, responsables del programa o su ejecución. En ambos el diseño del instrumento fue variado. Uno, por ejemplo, de funcionarios estaba relacionado con el conocimiento de sus responsabilidades y de su ámbito de competencia, si conocía el programa y si sabía cómo estaba funcionando. Un instrumento o información clave que también que no estaba planeada, pero fue importante, fueron las mesas interdisciplinarias que se ejecutan cada 3 meses, ¿sí? En el Congreso, donde se supone que hay un encuentro entre el Poder Legislativo y los responsables de las áreas de aplicar los programas, por lo menos en el tema de transversalidad. Ahí se dice lo que hicieron o no hicieron, y la confronta con parte del Poder Legislativo. Esas mesas interdisciplinarias fueron muy sustanciosas por el manejo de información, que tal vez cuando tú vas como simple mortal ciudadano a solicitar la información, pues no te la proporcionan, y ahí está obligado la autoridad ejecutora del programa de proporcionarlo.
Entonces las vías de acceso de información fueron muy variadas. También utilizamos el IFAI, se abrieron cuentas para verificar qué tan accesible teníamos la información que solicitara, ¿no? Y la calidad de la información. En la otra parte, definido y desarrollado esto, seguía el análisis de los indicadores de presupuesto. Pongo un ejemplo solamente: el presupuesto asignado para el programa que estábamos analizando desde el surgimiento de su creación, o del surgimiento como programa. En ocasiones veíamos modificaciones, cambiaban acciones a programas. Ahora lo vemos más complicado porque lo que eran varios programas se convirtieron en uno solo, desaparecen. O sea, es imposible prácticamente le llaman muy bien la ingeniería de la administración pública y del gasto, pero en realidad es imposibilidad de dar seguimiento al cumplimiento y objetivos de los programas. Eso creo que queda claro, parte de la reflexión que ahí se generó. Bueno, aparte del análisis del presupuesto asignado, también se veía cuánto representa ese presupuesto asignado al programa del presupuesto del anexo total, o del presupuesto asignado a ese estado, del total asignado al nacional. Tipo de gasto, es cómo se ejercía, y también la proporción del presupuesto de género en el programa por año ejercido y las variaciones porcentuales, ¿no?, de ese presupuesto etiquetado. Por mencionar algunos, ¿no?, podrían variar según el tipo de programa. En unas se aplicaba y en otras se tenía que hacer adecuaciones. Hecho este proceso, continuaba una tercera etapa, ¿no? Esta tercera etapa era el análisis de la aplicación del trabajo de campo, que aunque se inicia antes por las dificultades para coincidir agendas entre los funcionarios públicos, sobre todo diputados federales, y la disposición de quienes estuvimos haciendo el trabajo también de entrevistas en profundidad, pues implicó prácticamente después del trabajo de gabinete iniciar el diseño, posteriormente el diseño, su aplicación, y lo concluimos prácticamente hasta como un mes antes de entregar el producto final. O sea, el trabajo de campo implicaron pues algunas dificultades que sí era necesario cubrir, porque se había comprometido y que no siempre se logra por los tiempos y las circunstancias, ¿no? Después del análisis normativo de los instrumentos, del material en derechos humanos de mujeres, la Constitución, leyes, presupuesto y del trabajo de campo, se diseñó todo una matriz FODA con 4 elementos o puntos rectores. Por un lado, el marco normativo, presupuestal, la incorporación de la perspectiva de género al programa en su aplicación, que te lo daba el trabajo de campo y la revisión de las reglas de operación del programa, y el cumplimiento de la transparencia y la rendición de cuentas. Analizado a través de esta metodología de matriz FODA, se concluye con una propuestas y recomendaciones, y que ahí viene lo interesante. Después de esta evaluación, bueno, observamos que la incidencia fue variada, ¿no? Esta experiencia yo se lo resumí de una manera más narrativa que lo que implicó el trabajo de gabinete, investigación, de campo y de análisis, porque pongo el ejemplo de Zacatecas, o donde fue esta Dulce, con el tiempo del narcotráfico, ¿no? También, o sea, en algunos municipios fue altamente peligroso por la situación del narcotráfico, hizo imposible en otros tantos llevar a cabo el trabajo, y se tuvo que sustituir o replicar en tiempos más tarde, ¿no? Que no estuviera tan álgida la situación. Junto a todo este proceso llevamos una constante formación y vinculación vía aula virtual, que para mí fue la primera experiencia de aula virtual, e implicó, como la que están viendo en la pantalla, es subes los insumos, analizas los resultados y vamos planteando una agenda que se marcaba semanalmente, recuerdo eran todos los jueves,
Todos los jueves era un trabajo de análisis de la información y también de la revisión de los avances. Formación, recibimos formación sobre marco lógico, un poco de indicadores por parte de el INEGI, recuerdo, otra por transparencia y la parte de la rendición de cuentas también implicó esa formación, y en términos generales, bueno, esta experiencia contribuye sí a una gobernanza y ciudadanía a través de mecanismos civiles para la transparencia y la rendición de cuentas, ¿no? Desde la ciudadanía organizada, porque estamos organizadas a nivel estatal de algún lado y a nivel central. Se aporta al diseño para el mantenimiento de un sistema integral de información, estableciendo indicadores que contribuyan a operar y administrar los recursos públicos destinados a programas y acciones de la Administración Pública Federal, específicamente en materia de transversalidad de la perspectiva de género. Pero también estamos hablando de crear mecanismos civiles para la transparencia y la rendición de cuentas. La influencia en la toma de decisiones, yo creo que es nuestro punto un poco difícil, es relativa y limitada por la naturaleza de los cargos públicos. Aquí ya lo han dicho, los cambios sexenales de administración dificultan darle continuidad. Influimos en las modificaciones de las reglas de operación de varios de los programas. Un ejemplo, estancias infantiles, se modifica las reglas, pero también se incluyen otros indicadores relacionados con el desarrollo de las niñas y los niños que son atendidas, como peso, talla, también un programa integral que no estaba incluido de educación, por mencionar algunos, ¿no? Los observatorios, las observaciones a programas que no incluían perspectiva de género y que también se les hizo la referencia, que continúan con patrones culturales discriminatorios o sexistas, incluso varios programas que consideramos no deberían de estar en el anexo y que son asignados para engrosar el monto magnífico de 0.05% que representa el presupuesto asignado para mujeres y la importancia del gobierno en materia de igualdad en el acceso a derechos. Concluyo diciendo que es una experiencia generadora de conocimientos diversos, de procesos presupuestarios y metodológicos, normativos, vinculantes, de incidencia política, de colaboración a la agenda pública, pero también fue de integración y participación ciudadana, de ver la capacidad que tenemos como organizaciones civiles de mujeres para tomar iniciativa, la vinculación con el ámbito de gobierno, ámbito académico y el ver el resultado de la ejecución real de los programas, porque generalmente en las reuniones de trabajo con las autoridades pues te pintan todo color de rosa, lo hacen perfecto, pero en el trabajo de campo es otra la perspectiva, ¿no? Es también pues un empoderamiento, ¿no? Como mujeres en el ámbito de la teoría y de la práctica. Estamos generando conocimiento por un lado y estamos incidiendo. Las dimensiones o las posibilidades de incidencia pueden ser limitadas, depende mucho del tiempo asignado a la gestión y a la presión, ¿no? Y los caminos creo que son muy plurales, desde la denuncia y la protesta hasta la vinculación con la propuesta y la denuncia. Para mí fue gratificante esta experiencia, fue muy cansada, pero gran parte del manejo del marco de instrumentos jurídicos internacionales pienso que la adquirí aquí, no soy abogada como ven, pero sirve el conocer los mecanismos o las herramientas con las cuales uno puede actuar y fortalecer esta participación social por un lado, pero también para el cumplimiento y la exigencia de derechos. Creo que eso es base y es con lo que me quedo, ¿no? Aparte de haber conocido a muchas compañeras que favorecieron y favorecimos en la formación, ¿no? Creo que es todo, gracias.